Hoy te enseño a preparar unos deliciosos carlitos malagueños. Hola mi gente, el otro día probé estas delicias, los carlitos malagueños. Yo no los conocía de nada, puesto que no soy de Málaga. Estuve preguntando por ahí y es cierto que es un pastel que en la ciudad de Málaga las personas que tienen cierta edad sí que lo conocen. Sin embargo, me metí en internet buscando la receta, porque yo, cosa que pruebo y que me encanta, tengo que hacerla, y no había forma de dar con esa receta. No la encuentro en internet. Y yo pensando, ¿cómo va a ser que Internet, donde está todo, no esté esta receta? Es que se puede perder. De hecho, hoy en día la hacen solamente una, dos, tres pastelerías en toda Málaga. El otro día, hablando del tema con un amigo mío, gracias David, me dijo, Pelayo, yo te enseño a hacerlo, yo sé hacerlos y tengo la receta. Pues bien, me veo en la obligación de subirla a la red para que no se pierdan porque de verdad son una auténtica delicia. Además, es un hojaldre, pero no llega a ser un hojaldre puesto que no tiene mantequilla. Es un hojaldre que se hace con aceite de oliva virgen extra y queda espectacular. Pruébalo porque te van a encantar, créeme. Vamos al lío. Y como en todos mis vídeos, ya sabes que comienzo mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos. Y si no, también los tienes en la descripción. Y comenzamos elaborando uno de los dos rellenos que vamos a hacer, que es crema pastelera. Para hacer una crema pastelera es una crema simple. Vamos a utilizar 250 gramos de leche, de la cual vamos a reservar casi toda. Y vamos a utilizar ahora un poquito, a la que le vamos a añadir un cuarto de vaina de vainilla. La vaina de vainilla, el aroma a la vainilla natural, pues le va a dar un puntazo. Tomamos la pulpa y se la añadimos a la leche que tenemos en el cazo. También le echo la cáscara y la pongo a hervir. Y mientras el chorrito de leche que hemos reservado lo tenemos en un bol y le añadimos 2 yemas de huevo, 50 gramos de azúcar. Yo estoy utilizando azúcar glass, pero porque no me quedaba mucho azúcar normal, pero puedes utilizar azúcar normal. 22 gramos de maicena o almidón de maíz y removemos bien para disolver todos los grumos y que se integre la mezcla. Una vez que lo tenemos ya perfectamente todo integrado, le añadimos la leche hirviendo a hilo, sin parar de remover. No te preocupes por los trocitos de vainilla porque ahora la vamos a colar. La volcamos toda y removemos bien. Y ahora devolvemos en el mismo cazo en el que hemos calentado la leche, colamos la mezcla y la devolvemos al fuego. Y ahora sí, con el fuego suave, cuidadito que la crema pastelera se agarra muy fácilmente, vamos a ir removiendo sin parar con la varilla y calentando hasta que espese y hierva. Ya está tomando textura, la retiro del fuego un poquito, voy jugando con ella y ya tenemos la crema pastelera lista. Mira qué pintón. Y ahora la voy a volcar sobre un plato llano, de esta forma se va a enfriar mucho antes. Y la vamos a filmar con film transparente a piel. Esto es en contacto con la superficie, ya sabes, para que no nos cree costra. Y mientras se enfría voy a enseñarte a hacer la masa de los carlitos. Vamos a utilizar 500 gramos de harina. Puedes utilizar harina común, pero si encuentras harina candeal, como ves yo la he comprado en este caso en el Corte Inglés, mucho mejor, porque es una harina que luego te va a permitir extender mucho la masa. Vamos a tomar 165 gramos de agua a temperatura ambiente y la misma cantidad, 165 gramos de aceite de oliva. Yo utilizo aceite de oliva virgen extra, pero es un aceite virgen extra que es bastante suave. Si es muy potente, puedes mezclarlo con un poquito de aceite más suave o con un poquito de aceite de girasol y hacer mitad y mitad. Le añadimos la harina, seguidamente una pizca de sal
y una pizca de azúcar. Y así de sencilla es la masa del Carlitos. Vamos a ponerla a amasar y la vamos a tener amasando unos 5 minutos más o menos, hasta que veas que la masa queda perfectamente ligada y perfectamente lisa. Como has visto, yo estoy haciendo uso de mi máquina amasadora, pero puedes hacer esta masa perfectamente a mano porque además, como ves, es una masa que no se pega nada. Es súper cómoda de trabajar. Ahora la hemos sacado del bowl y hacemos una bola. Y luego la volvemos a colocar en el mismo bol donde la teníamos y la tapamos. Vamos a dejar que repose durante unos 30 minutos. Y te voy a enseñar el otro relleno que vamos a utilizar, que es el cabello de ángel. Supongo que lo conocerás. Vamos a utilizar una lata de medio kilo, 500 gramos de cabello de ángel. El cabello de ángel es una calabaza muy especial que se utiliza en repostería. Luego se hace un dulce con azúcar y queda así, como deshilachada. Y está muy rica. Hay muchos postres tradicionales aquí en España y también en otros países que utilizan el cabello de ángel. Puedes encontrarla en cualquier supermercado grande sin problema. La he metido en una manga pastelera, como puedes ver. Los Carlitos puedes rellenarlos de la crema que quieras. Puedes rellenarlos de chocolate, de Nutella, pero los más tradicionales son los de cabello de ángel y los de crema pastelera. He tomado en otra manga mi crema pastelera que ya está fría y te voy a enseñar a formar los Carlitos. Verás qué curioso. Tenemos dos bowls. Un bowl con aceite de oliva y otro bowl con harina, de la misma harina que hemos utilizado para hacer la masa. Espolvoreamos bien la mesa de trabajo y colocamos encima nuestra bola con la masa. Y ahora, utilizando un rodillo, vamos a ir estirando hasta obtener una lámina bien larga. No hace falta ahora mismo que hagas una lámina muy fina, con que tenga 1 centímetro, 1,5 centímetros de grosor, está bien. Así estaría perfecta. Y ahora pasamos a pincelar la masa con abundante aceite de oliva. Esto es lo que va a hacer, realmente es un hojaldre de aceite de oliva en lugar de mantequilla. Si fuera un hojaldre normal meteríamos una placa de mantequilla aquí, pero claro, ni la textura ni el sabor tienen nada que ver. Pincelamos bien, abundante aceite, como te he dicho, con un pincel de cocina y seguidamente vamos a espolvorear abundante cantidad de harina. Sin miedo, ¿eh? Ahí va. Porque necesitamos que se seque el aceite. Y lo vamos a comprobar extendiéndolo y viendo que no se queda pegado. Un poco más. Ahí va. Y ahora utilizamos otro pincel que tengo limpio y le damos una pasadita para barrer y eliminar el exceso de harina. Y ahora haríamos una vuelta simple que sería haciendo un tríptico, llevándonos los dos laterales hacia el centro, montando uno sobre otro. Esto es una vuelta simple y le damos un giro de 90 grados. Cambiamos la orientación. No hace falta que esperemos y directamente vamos a volver a laminar a lo largo. Tenemos que conseguir otra vez una masa bien estirada. No te preocupes porque aunque creas que la capa de aceite y de harina que le hemos puesto después se va a quedar pegada, no se pega. Luego te va a quedar súper hojaldrada. Ya lo verás. La verdad es que me ha encantado hacer esta receta porque es súper sencillo y el proceso es muy bonito. Nunca había trabajado una masa así. Bueno, volvemos a hacer la misma operación de antes.
le damos una buena capa de aceite, bien generosa. Ahí va. Por todos lados, ¿eh? No te dejes nada. Ahí está bien. Y seguidamente, otra vez, una generosa capa de harina. Me va a faltar un poquito de harina, así que voy a tomar un poquito más. Y ahora sí, vuelvo a extenderla para repartirla bien y que se seque la capa de aceite. Cuando hagas en casa esta receta, no te olvides de dejarme un comentario, porque es verdad que es un pastel súper original y muy especial. Bueno, le damos una pasadita con la brocha para terminar de repartir la harina y eliminar el exceso. Y en esta ocasión vamos a hacer una vuelta doble, que se llama en el mundo del hojaldre, que sería llevándonos hacia el centro pero sin montar los dos extremos. Ponemos el primero y el segundo así, que se toquen, ¿vale? Y ahora volvemos a doblar. Y esto sería una vuelta doble. Volvemos a girar 90 grados, cambiando la orientación de la masa. Y ya tenemos listo nuestro hojaldre de aceite de oliva para hacer los carlitos. Ya solo nos queda cortar la masa. Y vamos a cortar la masa como a un dedo o 2 dedos de ancho. Así, vamos a ir haciendo rodajas y fíjate cómo se ven las capas del hojaldre, ¿ves? ¡Qué pasada! Pues así con toda la masa. En total te tienen que salir unas 10 o 12 rebanadas, y luego con cada una de ellas vamos a hacer 2 carlitos, así que en total te van a salir entre unos 20-25 carlitos. Así. El cuchillo tiene que cortar bien. Intenta no tirar de la masa. Ahí va. Y una vez las tengo cortadas, te voy a enseñar dónde vamos a hornearlo. Voy a utilizar una bandeja de horno y encima voy a colocar un papel de hornear para que no se me peguen. Reservamos la bandeja y ahora te voy a enseñar a formar cada carlitos. Verás qué bonito. He espolvoreado la mesa con harina y tomo una rodaja de masa, la dejo así de pie, no la tumbes, y le vas pasando el rodillo suavito hasta que vayas estirándola. Y como me va a salir demasiado largo, el carlitos lo voy a cortar a la mitad. Así quedaría bien fina la masa. Y ahora continuamos, que ya no me llega la mesa. Corto a la mitad para hacer 2 unidades. Y ahora sí, termino de alisar. Tiene que quedar, este es el punto, ¿eh? Tiene que quedar transparente prácticamente. Muy, 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 muy fina la masita. Así está bien. Y ahora vamos a proceder a rellenarla. En este caso voy a hacer un carlito de cabello de ángel. Le pongo un par de cordoncitos, dejando el extremo de fuera para poder replegarlo hacia adentro. Así como estás viendo. Termino de enrollar y lo voy a sellar mojándome los dedos con un poquito de agua. En las masas el agua siempre pega y el aceite despega. Sello los bordes para que no se salga el relleno y ya tengo mi primer carlitos hecho. Aquí tengo otro. Es importante que selles bien la masa para que no se te salga luego el relleno en el horneado. Y ahora te voy a enseñar a hacer otra. Venga, tomamos una masa que ya he cortado a la mitad y que tenía estirada y termino de estirarla muy muy fina hasta que quede prácticamente transparente. Fíjate. Ponemos el relleno no en el borde, sino un poquito más hacia adentro, en este caso crema pastelera, y utilizo el pliegue ahí para levantarlo y rellenarlo.
Cuando está casi enrollado del todo, me mojo los dedos en agua para sellar la unión. Y ahora sí, termino de enrollar. Cierro los bordes exteriores y aseguro el pliegue para que luego no se me abra durante el horneado. Y ya tengo hecho otro Carlitos. ¿Has visto? Es súper fácil. Los coloco en una bandeja de hornear. Y ahora, esto es súper importante, los voy a pincelar con abundante aceite de oliva para que luego estén bien brillantitos y los espolvoreo con azúcar, así con los dedos por encima. Ahí va. Y ahora me lo llevo al horno. Tiene que estar a horno muy fuerte, a 230 grados, durante unos 15 minutos o hasta que tú veas que están bien doraditos. El horno muy fuerte, ¿vale? 230 más o menos, y te tienen que quedar así. Estos ahora habría que dejarlos que se enfríen. Ten cuidado que son muy delicados y se rompen fácilmente. Pero fíjate qué maravilla. No te imaginas, de verdad, en boca son una locura. Súper delicado, es un hojaldre muy, muy, muy agradable de comer. Fíjate, así quedarían. Hay quien los forma, los Carlitos, en forma circular la masa y los cierra como si fueran más o menos una empanadilla y quedarían con otra forma, pero a mí me gusta hacerlos así. Voy a cortar uno para que lo veas por dentro. Bueno, el olor es espectacular y mira cómo queda el hojaldre. ¿Has visto qué chulo? ¡Buah! Así, templaditos están espectaculares. Y este de caballo de ángel, mira qué bonito. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado esta receta tan original. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.